Charles Walker, ¿no? Ensayos cusqueños, política, sociedad y disidencia desde Tupac Amaru. Un agradecimiento al Centro Bartolomé de las Casas, que nos ha hecho llegar este libro para comentarnos con ocasión de los 50 años del CBC. También está cumpliendo 50 años el Centro Bartolomé de las Casas. Charles Walker, ¿no? El autor de este libro, es un destacado intelectual investigador que ha estado muchos años en el Cusco, muy ligado al Cusco, que ha hecho trabajos muy importantes sobre Tupac Amaru, diversos libros acerca de Tupac Amaru, no solo la rebelión, sino, por ejemplo, el trabajo pionero de lo que significó Gamarra y las cosas que hubo en la República inicialmente. Ahora hay un nuevo libro, ha sido recopilado sus ensayos en este libro, Política, Sociedad y Disidencia, desde Tupac Amaru. Bueno, saludar a Bartolomé de las Casas por la edición. Quiero dar una pequeña mirada sobre este libro. El tema de Tupac Amaru, estimados amigos, es un tema bastante difícil, controversial, contradictorio, porque hay diversas formas de interpretar el tema de Tupac Amaru. Fíjense, primero una categorización. La mayoría, incluido Charles Walker, dicen que fue una rebelión la gesta de Tupac Amaru. Pero hay otros autores y otros investigadores que dicen que es una revolución. No es un asunto de palabras, es un asunto de posiciones y de características y de alcances. La palabra rebelión significa protesta, significa rechazar un status quo. Es eso una rebelión. ¿Qué es una revolución? Es plantearse cambios, modificar ese status quo, colocar en la agenda del debate los temas que son el obstáculo para el desarrollo de un hecho, de una sociedad, de una economía, etc. Desde mi punto de vista, yo creo que la gesta de Tupac Amaru ha sido un verdadero cataclismo, una revolución en todos sus términos, y no una rebelión. Esa es una discrepancia que yo tengo, no solo con Charles Walker, sino con muchos escritores, incluso ensayistas, incluso literatos, que hablan de Tupac Amaru, que fue una rebelión, es decir, que se rebeló ante la colonia. Para mí fue una gesta revolucionaria. Primero, porque la propuesta de Tupac Amaru era cambiar el sistema. Inicialmente es cierto que reconocía incluso la primacía del rey, pero a medida que fue avanzando ese proceso, llegó a la conclusión, no solo él, sino el Estado Mayor Tupac Amarista, la necesidad de construir un proyecto. Y producto de eso es que, por ejemplo, se peleó contra las mitas, el trabajo obligatorio que hacían los ayllus y los comuneros obligados, trasladados a las mitas textiles donde trabajaban prácticamente como esclavos sin ningún derecho para su patrón. Y igual, no solo en los obrajes, sino en la minería, en Huancavelica, en Potosí, en la que virtualmente perdían la vida. Gracias a Tupac Amaru fue erradicado esos obrajes. En algunos casos porque los incendiaron los revolucionarios, pero también porque la propia colonia se dio cuenta que eso lo que iba a generar era una mayor potencialidad y radicalización de la gente. Claro, el argumento de la teoría de los rebeldes es que Tupac Amaru no tomó el poder. ¿Y quién ha dicho que para que una revolución sea triunfante o completa siempre hay que tomar el poder? No sé de dónde han sacado. La revolución es proponer, alcanzar objetivos que pueden ser actuales o incluso posteriores. ¿Acaso no fue revolucionario el acto de la libertad de los negros antes que Ramón Castilla? ¿Acaso en la agenda, en la proclama de Tupac Amaru no hay la necesidad de liberar a los mulatos? ¿Y qué es eso? ¿Una simple rebeldía? No. Exigir un trato humano como ciudadano a los comuneros, a los ayllus, ¿no es una posición revolucionaria? Por supuesto que es, no es un acto de rebeldía. Entonces, el gran debate que abre este tipo de libros es volver a discutir. ¿Fue solo rebelde Tupac Amaru o fue un revolucionario? Primer debate.
primeras diferencias que hay. Hay otra segunda diferencia, es en el enfoque estratégico para analizar a Túpac Amaru, que es lo que acabo de decir. Como Túpac Amaru no triunfó, dicen su estrategia estuvo mal. Señores, una estrategia no es mala, puede ser derrotada, que es distinto. ¿Qué cosa es pues una estrategia? Es una disputa de dos fuerzas. Sería bonito pues que una estrategia gane como en un lecho de rosas, no. Cuando se levantó Túpac Amaru, tuvo que enfrentar a otro poder material, militar, social, económico, eclesiástico. Era un choque de dos fuerzas. Y la correlación de fuerzas favoreció pues a la colonia. Fue derrotada la revolución de Túpac Amaru. Lo que no significa que su estrategia era mala, sino que la correlación de fuerzas todavía no estaba a su favor. Ese es un segundo tema de controversia. Un tercer tema de controversia es acerca de la toma del Cusco. Porque muchos dicen que la derrota de Túpac Amaru se debió a que no tomó el Cusco. Sobre eso, ahora existen más documentos, más evidencias para discutir la estrategia militar de Túpac Amaru. Y en eso, muchos historiadores, muchos especialistas y muchos novelistas incluso analizan, enfocan el campo militar de Túpac Amaru como si las cosas fueran formales. La colonia tenía un ejército profesional y un ejército de milicianos. Es decir, había una fuerza militar organizada, con mandos, estructuras, milicianos, logística, reportes, mando político, mando militar, hasta mando religioso. Cuando se levantó de Túpac Amaru, ¿quiénes se levantaron con Túpac Amaru? Los ayllus, las comunidades. Era un ejército popular, no era un ejército regular. Entonces, tú puedes analizar el accionar de un ejército popular con las mismas leyes de un ejército regular. No, error. Precisamente porque se analiza a este ejército popular de Túpac Amaru desde la mirada de un ejército regular, es que se llegan a esas conclusiones equivocadas. Porque, amigos, no deben olvidarse que en el mando, en el Estado Mayor de Túpac Amaru hubo un debate, hubo una polémica. Túpac Amaru y otros que eran partidarios de un trabajo más sostenido, de desconcentración territorial, como había venido trabajando Túpac Amaru, preparando terreno en Arequipa, en lo que es actualmente Bolivia, todo lo que es el altiplano, en el Valle Sagrado, en Lima. Es decir, una mirada de largo plazo, una estrategia de territorio amplio. Pero había un sector que cuando hubo el levantamiento con Túpac Amaru, quería pues ganar las cosas rápidas. Siempre pues hay radicales en cada proceso. Y entonces había un sector del mando tupacamarista, cuando Túpac Amaru va a consolidar sus bases a provincias altas, a Puno, etcétera, hay un sector que le recrimina, le manda cartas, incluida la propia Micaela Bastida, dice: ¿cuándo vas a venir? Tenemos que ir al Cusco a tomar la ciudad. Y desde el punto de vista militar, ¿la toma del Cusco iba a inclinar a favor la revolución? Ese es un tema discutible. Ese es un tema discutible. Porque para una estrategia popular, de guerra popular, de ejército popular como tenía Túpac Amaru, la captura de una ciudad no es un requisito fundamental. Y en el Estado Mayor hubo ese debate. Y en el debate le ganaron pues a Túpac Amaru y vinieron. Y ya ven en qué terminó. La correlación de fuerzas en la ciudad no estaba a favor de Túpac Amaru. Y por otro lado, ya los caciques traidores del Cusco, de Urcos y de Urubamba, encabezados por Pumacahua, ya estaban adheridos y preparados en favor de la colonia. Por eso, las primeras escaramuzas que fracasan son bajando de Paucartambo a Urubamba. Porque Túpac Amaru pensaba recibir en una tenaza, ir hacia el Cusco. Pero ya había sido descabezado Urubamba, ya no había el brazo, el otro brazo. ¿En esas condiciones era posible tomar el Cusco? No. Y entonces la estrategia de Amaru era correcta, no la estrategia de los radicales.
Pero qué curioso, los especialistas solo se dedican a escribir sobre ese tema y no analizan el contexto militar desde una perspectiva de un ejército popular. ¿Qué cosa es un ejército popular? Son pues comuneros. ¿De qué estaban armados los comuneros? De chaquitaclias. ¿De qué estaban armados? De lanzas, de madera. No era un ejército preparado con armas, con sables, con arcabuces, con cañones. No, eso es tener una mirada formal pues de un ejército regular. Y por eso el planteamiento de Túpac Amaru de que en cada pueblo se tomara el poder para dispersar y desconcentrar la fuerza del ejército era la correcta, y no la concentración y la toma de una ciudad. Ese es un debate. Miren, ya hay 3 temas para debatir. Y hay otras cosas mayores. Pero el libro de Charles Walker permite aproximarnos a ese debate. En eso radica la riqueza de todos los libros que se escribe sobre Túpac Amaru. No haya un libro bueno, un libro malo, no digo eso. Todos los libros aportan en la medida de sus posibilidades a un mejor debate. Lo que pasa es que tenemos que tener apertura para el debate. Tenemos que abrir el cerebro crítico y no estar repitiendo. A veces escucho a algunos ignorantes decir, no, Túpac Amaru se rebeló porque le subieron los impuestos. También es cierto eso, pero no es el único. Túpac Amaru era un hombre muy culto, hablaba el español, leía latín y hablaba el quechua. Tenía piaras de mulas que recorría todo el sur peruano, hasta la capital. Tuvo relaciones con docentes catedráticos de la Universidad de San Marcos. No era cualquiera, era un hombre muy culto para su época, adelantado a su época. Tenemos que analizar entonces a ese ser humano en sus grandes virtudes y en las limitaciones que te da el contexto. Por eso yo me siento muy orgulloso de Amaru, que es el padre de la revolución continental. Algunos amigos como Charles dicen, es un rebelde. Ese es un tema de discusión que siempre está abierto en el debate. Pero gracias Bartolomé de las Casas, gracias a Nael por haberme regalado este libro que nos permite reabrir este debate y que seguirá probablemente muchos años más, porque ese no es un tema que se va a agotar ni se va a acabar con un libro. Felicitaciones a Charles Walker por esta producción. Me ha gustado mucho